Desde nuestros ancestros, Ocaña ha sido tierra de grandes artistas en todas sus áreas: la música, la danza, el canto, la actuación, pero especialmente en el mundo de la poesía y la literatura. A lo largo de los años e incluso de las décadas han existido muchos poetas, cronistas y periodistas que han dejado una gran historia en nuestro municipio, pero que también han quedado en el olvido. Uno de ellos ha sido Euquerio Amaya, más conocido con su nombre artístico Adolfo Milanés. Aquí está su vida y su obra. Euquerio Amaya Rojas era hijo de Pompilio Amaya y Mercedes Rojas, casado con Guadalupe Navarro. Del hogar de Euquerio Amaya nacieron María Luisa y Daniel Enrique. De una relación extramatrimonial nacieron Margarita y Efraín. Se dice que mi abuelo tuvo otro hermano que llamó Efraín, que murió de muy corta edad. Abuelo vivió en donde es ahora la escuela Concentración José Eusebio Caro, que antes llamaba la escuela milanesa. Fue la casa materna porque mi bisabuela, Mercedes Rojas, era copropietaria de esa casa y cuando se casó se fue a vivir allá. De Euquerio Amaya Rojas debemos tomar tres aspectos. Uno, el Euquerio Amaya Rojas como escritor, prosista, como periodista. Y el otro, Adolfo Milanés, como el poeta. De Euquerio Amaya Rojas podemos rescatar las crónicas de los barrios escritas en el libro Ocaña por Dentro, y de Adolfo Milanés, Curvas y Rectas, y también Ocaña por Dentro, donde se hizo una recopilación de obras de abuelo en lo atinente a lo que es la prosa de los barrios, algunos pequeños anecdotarios y los poemas centrales, los últimos que escribió. De Euquerio Amaya podemos decir que fue empleado de la rama judicial, fue secretario del juzgado promiscuo de Ocaña, que quedaba en la plaza 29 de Mayo. De él se dice que era nostálgico. Mi papá lo describe como un tipo a veces taciturno, en algunas ocasiones bohemio. También fue político, fue liberal de ideas, fue diputado a la Asamblea por el Partido Liberal de Ocaña. No quiso continuar en la política, ya estaba marcándosele muy profundo la rebeldía frente a los actos que ocurrían en Ocaña, lo cual encontramos reflejado en el periódico Ideas. Encontramos situaciones tan lamentables como una crónica donde él manifiesta que salió la policía a capturar a un fugitivo y lo trajeron en guando con las manos atadas a la espalda, muerto, y la policía adujo que había intentado agredirlo. Y Adolfo Milanés es crítico en eso, y del periódico Ideas, que fue fundado en agosto de 1915, hace un siglo, encontramos que Ocaña no ha cambiado. Él tiene una visión en esa época y dice, por ejemplo, que hay una gran intención de mantener en la casa a los perros y que al futuro los perros harán parte de la familia y se le tendrá más cariño que a los propios habitantes. Y miremos que eso no se dio, ¿sí?, como si fuera una premonición. En lo atinente a la poesía, en muchos de sus aspectos, encontramos que manifiesta su ateísmo. Él fue excomulgado y dentro de las anécdotas que hay cuentan que en una ocasión que estaba haciendo mucho sol, entró a resguardarse en la capilla de la catedral. Alguien entró y le llamó la atención, le dijo: don Euquerio, usted no puede entrar aquí porque usted está excomulgado. Y él dijo: eso no tiene nada que ver, este es un lugar público y la puerta está abierta. Dicen que abuelo no era ateo sino irreverente. Pero si uno empieza a mirar la trayectoria de la poesía, si partimos de Coplas de Navidad, que es tal vez la novela, la poesía costumbrista más profunda que tiene él, ¿sí?, cuando dice: de la serranía vinimos al caer la madrugada a escuchar la misa 5 que le toca al padre Gaña, y describe lo que es una Navidad, y al final dice, cierra la poesía diciendo: y entonces yo le creía,
pero ahora, ay Jesús del alma, me voy a tomar un trago que tengo la boca amarga. Es decir, estaba rompiendo con la tradición de las creencias religiosas. Y finalmente, poco antes de su fallecimiento, en un poema, hay 3 poemas que quedaron inéditos, que es El hombre que fue asesinado, Neurosis y Lo incierto. Y en Lo incierto dice, trazaron guarismos, irguieron teorías sobre los abismos y cuando el más viejo dijo yo vi, tampoco creí. Es decir, de esa forma él cierra su concepto frente a la religión y manifiesta su ateísmo. Han tratado siempre han estado buscando que desaparezca la imagen de Milanés. Un hijo de la Villa de los Caro que dejó un gran legado a toda la comunidad, un hombre crítico que a través de sus escritos mostró su singular forma de ver la sociedad. Euquerio Amaya, que es el nombre de pila, cuyo seudónimo fue Adolfo Milanés, ha sido considerado como uno de los poetas importantes de Ocaña y de toda la región. Fue una persona que nació a finales del siglo XIX, en momentos en que estaba, digamos, el enfrentamiento ideológico, político y casi incluyendo pues la parte militar entre los liberales y los conservadores. Él pertenecía a una familia liberal y pues lógicamente recibió toda esa influencia. El desarrollo de la niñez y la juventud de Adolfo Milanés es muy poco conocido. De él sabemos por las crónicas que él mismo escribió y por algunos relatos de historiadores locales, que hizo estudios en el Colegio de la Presentación. La Presentación tenía una sección especial para niños y él estudió allí, como estudiaron la mayoría de los intelectuales ocañeros nacidos a finales del siglo pasado, el siglo XIX, más o menos entre 1870 a 1890. Él fue de esa generación. Entre sus compañeros de estudio, él recuerda, por ejemplo, a don Alejandro Prince, el que era dueño de la famosa Botica de los Pobres y que fue también un gran dirigente del Partido Liberal. La formación que tenían las monjas de la Presentación para los niños era una formación muy completa y yo creo que eso fue lo que hizo que ellos se interesaran por la lectura y de alguna manera por la investigación. Uno se pone a mirar que esos años del finales del siglo XIX y comienzos del XX, la meca, digámoslo así, de la intelectualidad en Europa era Francia. Y a Ocaña llegaban porque había libre cambio. Fácilmente libros de Italia, de Francia, de España, de los Estados Unidos, y la mayoría de las bibliotecas de aquel entonces particulares contenían libros en francés y mucho texto, incluso de estética y filosofía, escritos por franceses. De tal manera que tenían una formación bastante integral todos estos intelectuales y lógicamente Adolfo Milanés. Euquerio Amaya influenció en los artistas, los escritores, los poetas de la provincia de Ocaña de muchas maneras. Euquerio Amaya tiene varias facetas, obviamente, desde el punto de vista de su personalidad crítica. Euquerio Amaya fue un hombre anticlerical en un momento determinado. Euquerio Amaya fue un hombre muy provinciano solamente en apariencia. Era un lector incansable. Recordemos que eran las épocas de no había televisión, no había internet, no había nada, solamente los libros. O sea, las personas se dedicaban a leer y a tener buenas bibliotecas. Euquerio Amaya fue uno de ellos. Así que cuando toma su nombre, Adolfo Milanés, comienza a publicar y la gente se sorprende, como nos podemos sorprender en este momento todavía, porque Euquerio Amaya, Adolfo Milanés, es un personaje que incursiona en el modernismo que se inicia desde el principio del siglo XX, desde el 1900, con los simbolismos, con toda una corrientes que vienen en las entreguerras, por ejemplo, y él las asume todas, las absorbe todas, y comienza a publicar algo que se aparta en una gran parte de la poesía con una forma
clásica para empezar a entrar en la poesía moderna. No solamente la poesía moderna en cuanto a la forma, sino en cuanto a la imagen. Adolfo Milanés no es el hombre que encasilla las sílabas, por ejemplo, en 4 estrofas con el mismo número de sílabas, octosílabos o lo que se quiera, sino que crea imágenes en cada verso. Adolfo Milanés influye obviamente en mí como en todos los demás artistas y poetas de la provincia de Ocaña, y es necesario leerlo porque es un hombre que no pierde vigencia, que no pierde actualidad a cuántos años de su muerte. Él murió un 22 de febrero, creo, de 1931. O sea, hoy todavía Adolfo Milanés está vigente. Ocaña, su tierra natal, era uno de los temas por los cuales más le gustaba a este artista ocañero trazar sus escritos. De abuelo, podemos decir que fue uno de los grandes poetas, o el más grande poeta de Ocaña, porque él tuvo visiones tan futuristas como Anima Aquae, el alma del agua, ¿sí? donde muestra así: las aguas se durmieron rumorosas y mansas, que sentirán los cántaros por las fuentes exhaustas. Las fuentes se acabaron, los ríos nuestros se están secando, y él ya venía diciendo eso. Y hay una poesía que me fascina por demás, que es Canción de Antaño, cuando remata él mostrando la soledad de su espíritu, ¿sí? Que dice: mientras que por el camino tapizado de verbenas se aleja un hombre cantando una canción triste y vieja, triste, muy triste, tan triste como la misma tristeza. Y la parte filosófica de la poesía, que encontramos Lied o Leid, porque es en alemán: los hombres nos vamos y las cosas quedan, queda lo insensible, queda la materia, y se desbarata el cortejo divino que vibra y desaparece la lengua que canta y el ojo que vela. Es una descripción del cerebro, de la inteligencia del ser humano cuando se muere, cuando desaparece, ¿sí? Se va, ¿no? Él tampoco creía en que existiera ni la reencarnación, ni otro mundo distinto al nuestro, ni un refugio de las almas buenas y el castigo a las almas malas. De eso tenemos pues los registros que le comenté sobre lo que es Milanés, el escritor, el prosista, el periodista, y Euquerio y Adolfo Milanés ya como el poeta de nuestra tierra. Y mire uno que tiene la vigencia, que uno mira a Los Felibres, que fue el grupo que organizó él, Luis Tablanca y Edmundo Velázquez, ¿sí? Y si mira uno la historia de la poesía en Ocaña, encontramos que de Los Felibres, de principios del siglo, saltamos a Jorge Pacheco Quintero, y después llegamos hasta José Ropero, que es un poeta, excelente poeta nuestro, tan excelente que es premio Casa de Poesía Silva. Y son los 3 espacios que tenemos en la historia de la literatura de la poesía. De tal manera que tenían una formación bastante integral todos estos intelectuales, y lógicamente Adolfo Milanés, y también los que le acompañaron en el grupo que se ha denominado, o ellos denominaron Los Felibres, que era Luis Tablanca, cuyo nombre de pila era Enrique Pardo Farelo, y Edmundo Velázquez, que era Santiago Rizo Rodríguez. Los 3 eran liberales, los 3 compartían el mismo criterio, que no veía con buenos ojos lo que ellos escribían en los 2 periódicos que tenían. Ellos tenían un periódico dedicado a la literatura, que fue Espigas, y un periódico dedicado a publicar los asuntos políticos, que era Ideas. En uno y en otro, pues ellos emitían sus conceptos que no le gustaban a la sociedad de aquel momento, que los tildaba de irreverentes, de anticlericales, etc. Y eso generó un malestar en ellos desde el punto de vista anímico. Se recuerda pues que muchas de las crónicas fueron censuradas ácidamente por la sociedad de ese momento. Y Milanés al fin terminó solo en Ocaña. La vivencia existencial de Milanés la podemos observar, por ejemplo, en Lied. Su mensaje en Lied es un mensaje absolutamente existencial, su problema de Dios. Anima Aquae, por ejemplo. Anima Aquae es un poema moderno.
Si hoy Animaacue se lee dentro de un recital de poesía contemporánea, no ha perdido un ápice su vigencia en cuanto a la imagen, su vigencia en cuanto a la metáfora, su vigencia en cuanto a todos los tropos poéticos. Sobre el lecho arenoso de las fuentes exhaustas, rezo, quien lo creyera, por el alma del agua. Y allí está su relación con la naturaleza. Pero también fue un poeta de provincia, y por esa razón encontramos coplas de Navidad, por ejemplo. De la serranía vinimos al caer la madrugada a ver la misa de 5 que le toca al padre Gaña. Sombreros de jipa nuevos y pantalones de manta, zapatos de traba antigua, ¿qué nos falta? Qué cosa más hermosa que coplas de Navidad, también en ese diálogo con Dios, ¿no? Y en esa terminación, y ahora, ay Jesús, Jesús del alma, me voy a tomar un trago, que tengo la boca amarga. Ese tipo de cosas de Milanés, que esas sí ya son más del poeta provinciano. En cuanto a la prosa, pues Milanés escribió mucho, ¿no? Y hay algunas prosas sencillas de Milanés que a mí siempre me llamaron la atención y que cuando uno las lee redescubre a Ocaña. Cuando habla de los barrios, por ejemplo. Pero en el campo de la literatura, Milanés nos dejó muchas enseñanzas. Y son enseñanzas que todavía están por descubrirse, a pesar de que ha pasado ¿cuánto? Más de 50 años. Y sin embargo, sigue mucho más, y sigue vigente Milanés, ya casi 100 años. Un 22 de febrero, me contaba mi papá que para el momento tenía 15 años, que abuelo tenía por costumbre, antes de ir a almorzar, se sentaba con don Alejandro Prince Lobo, un patriarca de Ocaña, el dueño de la botica de los pobres, hablaban de política media hora y se tomaban un cuarto de botella de aguardiente. Para la fecha del fallecimiento, cuenta don Alejandro que mi abuelo le preguntó cuál tiro es el más efectivo, si el que se lleva el revólver hasta la 100, y él le dijo, no, eso no es muy efectivo, porque a veces la bala hace un giro dentro de la cavidad craneal y lesiona algunos sectores y la gente puede quedar torcida, puede quedar paralítica. El tiro más mortal es al pie de la oreja porque inmediatamente se descerebra, el cerebro de una vez se impacta, y ese fue el que utilizó mi abuelo a las 3 de la tarde con tanta violencia que el revólver quedó en la mano, quedó con el revólver agarrado de la mano. En torno al entierro fueron aproximadamente 10 personas al entierro, 6 cargando el ataúd y 4 atrás por el temor a las represalias. Y para culminar eso, la Iglesia Católica, por el hecho de haberse suicidado, lo tiró en un espacio que quedaba después del cementerio, donde se llamaba el Muladar. La iglesia tenía algunos bienes y tenía semovientes y ahí los amarraban. Entonces allá llevaron a Adolfo Milanés por no haber respetado los cánones religiosos, de haberse muerto con la Santa Extrema Unción y demás cuestiones, ¿sí? Anexas a lo que es la participación de una religión, en el caso de la religión católica. Entonces, la historia de la literatura nuestra, así la quieran aparecer con 100 inscritos en la Asociación de Escritores, no tenemos de fondo absolutamente nada. Por eso Milanés nunca pierde vigencia como poeta, ni Euquerio Amaya Rojas pierde vigencia como cronista y como periodista. Milanés fue un genio y lo sigue siendo. Este es uno de los personajes que debemos resaltar de generación en generación para no dejar en el olvido nuestras raíces poéticas. Y así seguir cultivando la historia de nuestro municipio de Ocaña.